buenas, hoy os quiero presentar a Ornella, autista TDAH y sistema TID. Vamos a hacer dos vídeos. En el primero veremos qué es y cómo es un sistema TID y todo lo que significa este trastorno de identidad disociativo, intentando explorar este tema más a fondo. En el siguiente escucharemos experiencias recorriendo camino hacia el diagnóstico de autismo y TDAH y las dificultades a las que se hayan podido enfrentar. También veremos cómo se sintieron al recibir el diagnóstico y cómo afectó a su vida diaria y a las relaciones con los demás. Esperamos que estos vídeos os resulten interesantes y os ayuden a comprender un poco más la neurodiversidad. Al fin y al cabo, cada persona es un mundo y totalmente válida. Obviamente cada experiencia es única y si vosotros también sois un sistema, estaremos encantados de leer vuestra experiencia en los comentarios. Si uno busca en internet encuentra que el TID o trastorno de identidad disociativo es un diagnóstico que se aplica a personas que experimentan una disociación extrema, que puede ser un mecanismo de defensa ante un trauma emocional. Estas personas tienen diferentes alter o partes de sí mismo, cada uno con su propia personalidad, características, recuerdos y habilidades. Pueden tener diferentes edades, géneros, voces, nombres y puntos de vista. ¿Realmente es así? Sí, bueno, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno que se causa por un trauma prolongado y extremo en la infancia, que puede darse por abusos, negligencia, los abusos pueden ser psicológicos, físicos, mentales, es decir, hay un montón. Y entonces el niño, al no poder soportar todo esto, lo que es su mente se queda dividida en diferentes estados del yo, que cada uno de estos se puede convertir en un alter diferente. Repetir que esto es una cosa que pasa en la infancia, no te puede pasar durante la adolescencia o la adultez. Y estos diferentes alters pueden no conocerse entre sí. Es decir, es una cosa muy compleja que no se ha estudiado demasiado, no se habla demasiado de ello y debería hablarse más al respecto. ¿Qué quiere decir sistema TID? Hay que diferenciar aquí lo que es el TID, el trastorno de identidad disociativo, y el sistema TID hace referencia al conjunto de alters dentro de una misma persona o dentro de un mismo cuerpo, porque los diferentes alters en sí son diferentes identidades, diferentes personas que comparten cuerpo. Tenemos, como has dicho antes, tenemos gustos, edades, orientaciones sexuales, habilidades, incluso totalmente diferentes entre nosotros. El sistema TID hace referencia a este conjunto, y no todo el mundo, no todos los que tienen TID hablan de sí mismos como sistema, es una cosa personal, pero la mayoría, según nosotros sabemos, utiliza el nombre TID. El sistema TID puede estar compuesto, bueno, siempre está compuesto por el primero, el host principal o co-host, significa el alter que pasa más tiempo al frente o los alters que pasan más tiempo al frente. Dentro de esto también hay protectores, que pueden ser protectores del cuerpo, protectores emocionales, los que cuidan de los niños, también están los persecutores, que los persecutores hacen referencia a los que algunos dicen que son protectores extremos, que llevan la protección al extremo. En nuestro caso tenemos protectores que en la búsqueda de defendernos, de ayudarnos, nos machacaban mucho, son identidades que también guardaban los traumas. Y todo esto también afecta a cómo se relacionaba con nosotros y la manera en la que cuando cogen el frente reaccionan hacia el mundo exterior, hacia otras personas. Hay algunas, por ejemplo, que son muy evitativas, que es decir, prefieren dejar a la gente alrededor para evitar que nos hagan daño. Tenemos otros que también tienen TCAs. Son maneras de intentar, el TCA viene de la falta de control que hemos tenido siempre en nuestra vida. Pues ella sentía, uno de los alters de nuestro sistema sentía que podía tener el control a través de esto. Entonces quiero decir, es muy complejo, fluctúa muchísimo de un sistema a otro, no hay dos sistemas iguales. También tenemos a los littles, que son identidades de entre 0 a 12 años más o menos, en nuestro sistema también hay. Tenemos unos cuantos. ¿Qué tal se portan? Uf. Uf, ¿te conoces a una? Bueno, tú ya conoces a una de sobras, que es un bicho, y lo hablamos con nuestra terapeuta. Nuestros terapeutas, pero es un bicho, es tremenda, es Y bueno, también los hosts del sistema son los que se encargan de llevar la vida del cuerpo, ir al trabajo, estudiar, hacer vida normal. En nuestro caso hay más de un host, no hay solo uno ni dos, sino que hay varios, lo que nos ayuda a repartirnos tareas y a tener una mejor calidad de vida. No es una cosa que hayamos decidido, es una cosa que simplemente surgió. ¿Cuántos alters tenéis? Bastantes. En un momento perdimos la cuenta, cuando llegamos a 50 perdimos la cuenta. Es decir, si tenemos en cuenta que hay varios, incluso tenemos una aplicación en la que tenemos los nombres, géneros,
lo que sabemos de cada alter, pero ya no es una cosa que no es una cosa que nos quite el sueño ni nos tenga intranquilos, sino sabemos que simplemente somos un montón y hemos llegado a estar en paz con ello. Antes, al principio, nos agobiaba muchísimo, sobre todo cuando acabamos de descubrir que era un sistema, necesitábamos saber cuántos éramos, por qué éramos tantos. Ahora, gracias a mucha terapia, a hablarlo mucho, a mejorar la comunicación, lo llevamos mucho mejor y es una cosa con la que vivimos y estamos bien. ¿Cómo descubristeis que sois un sistema? Es una pregunta muy, muy buena. Bueno, nosotros recibimos el diagnóstico de autismo hace 2 años. Hace años que hablamos con los autistas y eso respondió muchas cosas, muchas preguntas que podríamos haber tenido. Muchas sobre nosotros mismos, sobre por qué actuábamos de cierta manera, la manera en que lo pensábamos, pero sentíamos que no era todo, que sí, que respondía a muchas cosas y estábamos súper felices de tener el diagnóstico, pero Faltaba algo. faltaba algo. Y el yo, que éramos en aquel entonces, hablábamos como yo, pensábamos que éramos una persona singular. Sí, claro, Usábamos la mayoría de la humanidad. Exactamente, ni se nos ocurrió. Es decir, habíamos escuchado hablar, habíamos estudiado el trastorno de identidad disociativo, pero en ningún momento pensamos que se podía aplicar a nosotros, porque no era la misma experiencia que nosotros vivíamos. Entonces, un día hablando con un amigo que también es autista, y estábamos comiendo y nos hizo una pregunta que después le preguntamos por qué nos hizo la pregunta, pero no nos supo responder. Nos preguntó si cuando nos dijo, cuando tú piensas, lo haces hacia un singular o hacia un plural. Y en aquel momento estaba Noé al frente y le dijo, hacia un plural. ¿Por qué? Y después se quedó pensando en lo que acababa de responder. ¿Por qué le he respondido hacia un plural? Vale, sí es cierto que yo pienso hacia un plural. Es decir, yo hago una pregunta y no es como que yo me la respondo, sino que hay varios que me la responden. Y claro, que yo pensaba, y yo siempre había pensado en ello, bueno, todos habíamos pensado en ello como en un monólogo interno, de que tú hables contigo mismo, de que tú discutes contigo mismo, pero no es aquello que tú te preguntas una cosa y tienes diferentes respuestas a la vez. Que después pensábamos que era quizás por ser autistas, que la ramificación, pero era algo más. Y a partir de esta pregunta que nos hizo el amigo, en la misma conversación empezamos a hablarle de las voces internas que teníamos. Es decir, sí, porque yo siempre siento de que hay alguien acompañándome, de que hay alguien que está comentando mi vida incluso, de cómo estar conduciendo un coche y tener el asiento de atrás a comentaristas comentando, mira lo que ha hecho, mira no sé qué, oye, podrías haber dicho esto, oye, podrías haber dicho no sé cuánto, pero no soy yo quien lo dice, yo reconozco mi propia voz interna, yo tengo mis propios pensamientos, pero aparte de mis propios pensamientos, mis propias creencias, tengo a otras voces que me van comentando, me van guiando y me van ayudando. Y a partir de eso fue cuando empezamos a darnos cuenta de que no había un solo yo, sino que éramos varios yo. ¿Tienen personalidades o características diferentes? Entre nosotros, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, soy un alter masculino, yo me identifico como él, me identifico como hombre. Después tenemos otras identidades que son identidades femeninas, con ella, también somos no binarias, tenemos bigénero, y cada uno es una cosa que siempre hemos notado durante, al menos mientras yo recuerdo, de que a veces podíamos hacer unas cosas pero en otros momentos no. Cosas tan sencillas incluso como puede ser conducir. Cuando nos dimos cuenta que éramos un sistema, eso fue súper obvio para nosotros, que alguna vez estábamos hablando, nos subíamos al coche y era como, vale, ¿cómo se arrancaba? No acordarte de cómo tienes que arrancar el coche o cómo se conduce, que te quedas en blanco, que es como, ostras, espérate, que esto no me acuerdo de cómo se hace. Y otros momentos en los que en automático ni siquiera piensas en ello. Choques como este, o choques como el leer, el escribir, que hay momentos en los que se nos daba muy bien, otros que no éramos capaces. Y gustos, también he notado mucho en los gustos, de que nos podía encantar una comida, que alguien la preparaba con toda la ilusión del mundo, guau, me encanta esta comida, me encanta esta comida. Nos íbamos a comer esta comida y quedarnos pensando, ¿por qué he preparado esto si no me gusta? Probarlo y decir, no me gusta porque yo creía que esto me gustaba. Nos ha pasado muchísimas veces y nunca habíamos entendido el por qué. Tiene que ser raro. Mucho, muy raro. Y diferentes características, sí, por supuesto. También tenemos diferentes modos de hablar, diferentes modos de comunicar, diferentes tonos de voz que nosotros no nos dábamos cuenta, pero mirando para atrás, sí, incluso alguna vez nos lo habían comentado, de que nuestro tono de voz, nuestra manera de hablar cambiaba. Y nunca habíamos hecho caso hasta que nos dimos cuenta de, es por esto. Y empieza a cuadrar todo el puzzle. Sí, no es aquello de que de repente dices, eres un sistema y vale, pues ahora todo tiene que ver con el sistema. No, nos damos cuenta de que somos un sistema y aparte de ser autistas, es como, vale, esto con esto me cuadra y explica toda mi vida y todas las experiencias que no había podido explicar hasta entonces. Y nuestras dificultades, y nuestros olvidos, y un montón de cosas. ¿Cómo sabéis cómo os llamáis y qué edad tenéis?
Algunos ya... Mel lo dice como que ya venimos con nombre incorporado. Mel es una de las hosts principales del sistema. Yo soy Neil, por cierto, no lo he dicho. No tenemos el ejemplo más claro de cuando Mel salió, de cuando descubrimos que Mel existía, que le preguntamos cómo te llamas, tú quién eres, porque había salido varias veces pero no se había presentado, no nos había dicho quién era, nada, simplemente sabíamos que existía y entonces comenzó como ¿por qué quieres saberlo? ¿Qué te importa? Ya sabes cómo es Mel, es muy arisca. Y entonces en un momento dado no nos dijo quién era, sino simplemente nos pasó su información. Es como quien te pasa un archivo por correo y tú lo abres y puedes leer toda la información. Es algo así como lo sentimos. Y bueno, dijo, yo soy Mel, utilizo el género ella, pero yo soy bigénero. Es decir, me siento cómoda con ella como con él, pero como físicamente la imagen que tenemos de ella es más femenina, utilizamos el ella. Por ejemplo, yo también cuando salí yo tenía muy claro que era él, pero no tenía muy claro cuál era mi nombre. Es decir, yo intuía que me llamaban Nel al principio, pero yo decía que no era exactamente eso. Y entonces un día, probando, dije Neil. Y entonces dije, ese es mi nombre, sí, suena como tuyo, suena tuyo, es mi nombre. En cambio por René, otra identidad del sistema, ella no sabía su nombre, ella simplemente sabía que existía, ella era y punto, ella decía yo soy así, yo soy tal, pero no he decidido mi nombre. Y ella escogió nombres, estuvo probando diferentes nombres hasta que encontró el que le gustaba. Pues cada caso es diferente. ¿Y con la edad? Con la edad es más o menos lo mismo. Es una cosa que quizá no sabes al principio, pero a medida que vas interactuando, que vas descubriendo cosas sobre ti misma, de repente dices, ah, vale, me cuadra más esto, hasta que algo hace clic y dices, ah, esto es. Todo de repente cobra sentido. Sí. Perdón. No pasa nada. Perdón. Has dicho que todo cobra sentido, ¿no? Sí. Sí, todo. Bueno, como decía Neil, lo que nos había pasado en nuestros recuerdos, los que teníamos, porque los recuerdos también están dispersos, están como repartidos y no todos tenemos acceso a los mismos recuerdos, es muy complejo. Es como una biblioteca en la que tienes acceso a ciertas cosas, ciertas cosas son públicas y otras cosas están como cerradas bajo llave. Puedes intuir que existe algo o a veces ni siquiera está ahí. Tú cuando miras hay un hueco, no hay nada. Y otras veces simplemente lo ves como tapiado, como que sabes que hay algo detrás, no tienes acceso a ello, pero dices, bueno, sé que hay algo. Y darnos cuenta de que era un sistema nos ayudó a entendernos muchísimo, a entender nuestras lagunas de memoria, nuestros cambios de humor, nuestros cambios de gusto, nuestros cambios de afecto hacia las personas. Incluso de sentir en un momento que queremos mucho a una persona y al momento siguiente decir, ni siquiera me cae bien, ¿qué hago aquí? ¿Eso os pasa mucho? Nos pasaba mucho. Con amistades en las que a algunos nos caía bien, en que estábamos súper cómodos, nos divertíamos con esa persona y de un momento a otro por un detonante o por algo, por lo que sea, había un cambio, había un switch que no sabíamos que eso existía, o al menos en nuestro caso, y de repente sentirnos como... ¿Qué hago aquí? Para empezar, ¿qué hago aquí? Porque estoy con esta persona que ni siquiera me cae bien. Es como intentar seguir la línea de la persona anterior, intentar recordar de qué se estaba hablando, de qué estaba pasando ahí, pero sentir, no me siento cómoda en este ambiente con esta persona y me quiero ir. Ni siquiera sé por qué estoy con esta persona. En cambio, que de otro tenante o que acabo de un rato, estar otra vez cómoda con esa persona y pensar, pero ¿por qué demonios me vienen este tipo de pensamientos? Y pensábamos que eran pensamientos intrusivos. Pero los pensamientos intrusivos, a pesar de que los tenemos, son bastante diferentes a lo que vivimos. ¿Cómo os presentáis ante desconocidos? Depende del contexto, depende de la persona, si sabemos que es una persona segura, por así decirlo, o estamos en un contexto en el que podemos presentarnos como sistema, nos presentamos como sistema, y si es una persona que vamos a ver un momento no nos interesa mucho, pues nos presentamos como Ornella, persona singular, y ya está. ¿Qué acabamos antes, no? Sí, exacto. Sí, si es una persona en cambio con quien queremos tener relación o intuimos, o Flor salta, que Flor es una del sistema que tiene algo que a veces le da por ciertas personas como contigo, que de repente dijo, yo quiero ser amiga suya. Sí. Vale. Sí. Flor decide que quiere tener a esa persona en su vida, entonces directamente nos presentamos como sistema. Vale, ¿hay algún alter que controle todo el sistema o simplemente se coexiste o cómo funciona más o menos? No hay una jerarquía como tal, es más bien todo democrático, todo se vota, todo se decide, excepto en momentos puntuales en los que no haya tiempo y entonces quien normalmente decide es Mel, quien tiene que tomar las decisiones rápidas. Ella tiene tendencias más
egoístas, el punto que nos hace falta. No egoístas malos, sino egoístas como que nos tiene como primera prioridad a nosotros mismos. Entonces creemos que es más tirando hacia el autocuidado, que es una cosa que nosotros no sabemos hacer, poner límites y todo esto. Algo que debería hacerse, pero sí se suele ver como, es egoísta. Sí, pero está el egoísmo consejo y el egoísmo bueno. Entonces nos ayuda muchísimo en eso, a si hay decisiones rápidas o decisiones complicadas, ella decide, yo decido esto, y luego hablamos de si os parece bien o no, pero se tiene que decidir o se tiene que hacer, entonces yo decido. ¿Algún ejemplo que tenga que ser una decisión rápida? Como cuando dejamos nuestro antiguo trabajo. Estábamos trabajando para una empresa, no voy a decir el nombre, y la verdad es que lo estábamos llevando muy mal porque cada día teníamos que ir a un sitio diferente, a Barcelona, en medio de Barcelona, o a Cornellá, o al Hospitalet, a pesar de que habíamos pedido que no nos enviaran a esa zona y que iban a enviarnos más cerca de casa, y nos dijeron que lo harían, pero no lo hacían. Y entonces nos estaba afectando muchísimo nuestra salud mental, acabamos reventados cada día, no podíamos más, agotadísimas siempre, con ataques de ansiedad cada 2x3, y se nos acercaba el periodo de vacaciones y entonces estábamos pensando en que íbamos a invertir ese periodo de descanso en descansar y tal, y no en un momento dado pensó incluso de que deberíamos mirar de ingresar en un centro psiquiátrico por lo mal que estaba teniendo pensamientos suicidas incluso. Y entonces fue cuando Mel saltó y dijo hasta aquí, llamó a nuestro jefe y le dijo, oye, jefe, lo siento mucho, pero después de las vacaciones no voy a volver. No puedo con el estrés del trabajo, no puedo con la ansiedad por tales dificultades que he estado teniendo estas últimas semanas y siento que estoy colapsando, así que te aviso de que tienes mis 15 días. Eso ya es una decisión difícil de base, igual las circunstancias personales. Sí. O sea que... Sí, ese tipo de cosas son las que hace Mel, de que se tiene que hacer y se hace. Después me echáis la culpa, me criticáis, me gritáis, haced lo que queráis, pero ahora ya no llega a ese extremo. Si hay tiempo, si hay margen, lo comenta con los que estén cerca, pero son ese tipo de decisiones rápidas las que toma. Ese es uno de los casos más extremos. Sí, claro, es que llegar a ese extremo en un entorno laboral es complicado. Normalmente hay una tercera persona que dice, ya para, hasta aquí. Sí, bueno, pues... En este caso estáis en conjunto. Sí. ¿Cómo os comunicáis entre vosotros? Normalmente por lo que llamamos el canal interno, que es como un foro, es como un diálogo interno, pero mucho más complejo, donde puedes hablar con otros que estén cerca. Es decir, no podemos hablar siempre que queramos con cualquier alter del sistema, sino que necesitamos que estén cerca. Imagínatelo como una sala. Tú estás en una sala de mandos, como a nuestro compañero le encanta poner las referencias de Inside Out, del revés. Entonces imagínate una sala como esta, que tenemos varios sillones y estamos por allí los que estamos cerca del frente, o estamos paseando por la sala, o tenemos una sala que conecta con esta, que es como una sala con una pantalla gigante donde se ponen a cotillear qué está pasando por el frente. Y entonces nosotros podemos hablar, como te estoy hablando a ti, con alguien que esté por ahí por la sala. Pero en cambio, si queremos hablar con otra persona que no está ahí, tenemos que salir de esa sala, dejar el frente, entonces los que están al frente no pueden escuchar esta conversación. Es una cosa muy compleja, es muy raro explicar, o podemos enviar un mensaje a través de tal. Si tenemos, por ejemplo, a Flor cerca, decimos, oye Flor, ¿puedes ir a preguntarle a tal esto? Y a veces no hay problema, a veces no están donde normalmente están, si nos han avisado a otra persona, o otras veces no lo podemos encontrar porque están descansando, están durmiendo, o simplemente no las podemos encontrar. Es que es muy muy complejo y no sé explicarlo con palabras porque para nosotros es fácil porque lo vivimos, lo sentimos. Claro. Sí. En cambio, explicarlo para el exterior normalmente lo hacemos con dibujos. ¿Qué hace el resto de alters cuando sale uno al frente? Habéis hablado así como esta mesa de Inside Out y tal, pero sí. ¿Es eso o hay algo? Tenemos como una especie de plataforma, lo llamamos plataforma porque es la manera más visual que tenemos para visualizarlo. Es como una plataforma como que quien está de pie en esa plataforma es quien está al frente. También puedes estar cerca de esa plataforma, cerca de esa mesa de mando, y quien está al frente te puede escuchar, te puede ver incluso, pero quien está alejado de esa zona no puede tomar el control del frente si no se acerca más. O pueden estar dos personas en esa plataforma a la vez, controlando el cuerpo a la vez.